que para continuar entonces con la idea que teníamos de que la onda electromagnética transportaba energía, pero también transporta momento lineal y momento angular, hablamos de la presión de radiación y que justamente esa presión de radiación era conocida desde la antigüedad, ¿cierto? Desde Kepler, con las observaciones astronómicas, ya se sabía que los cometas, por ejemplo, desarrollaban esas colas y que esas colas, entonces, una de ellas apuntaba siempre radialmente hacia la posición donde está el Sol, en esa trayectoria elíptica que describe el cometa. La cola azul, entonces, que es la que apunta directamente hacia el centro, está conformada o está hecha de plasma, ¿cierto? Que recuerden que el plasma no es otra cosa que material o partículas ionizadas. Mientras que esta otra cola, la cola amarilla, es una cola que está hecha de material particulado que se va desprendiendo del cometa. Entonces, el plasma tenía o tiene una masa mucho menor que las partículas, entonces por eso su apariencia es que es directamente radial con respecto al Sol o en la dirección siempre opuesta hacia donde el Sol está. Y si consideramos que la energía radiante del Sol apunta siempre de manera radial, entonces por eso es que podemos decir que esa energía o esa onda electromagnética, esa radiación que produce el Sol, es la que está generándome esas colas. Entonces la explicación que Kepler le daba era precisamente que se debía a un viento solar. Lo que ya luego Maxwell demostró es que esa presión de radiación era igual a la densidad volumétrica de la onda. Eso fue lo que Maxwell probó más adelante. Entonces, lo que Maxwell hizo para, digamos, generar una diferencia con respecto a lo que había indicado Kepler, era precisamente decir que esa presión, que dependía pues de la cantidad temporal o del tiempo, no era otra cosa que la unidad volumétrica o la densidad volumétrica de energía en el tiempo. Y como vimos la clase anterior, esa es la cantidad de energía por unidad de volumen que transporta la onda en su componente eléctrica y la cantidad de energía por unidad de volumen que transporta la onda en su componente magnética. Entonces acá tenemos la suma de las dos. Y si recordamos, a esto lo podemos expresar en términos de la magnitud del vector de Poynting, ¿sí? ¿Cómo podemos hacerlo? Pues si recordamos que el vector de Poynting, su magnitud, ¿sí? Se puede expresar como V veces C, que eso lo vimos en la clase anterior. Entonces, podemos expresar esa cantidad energética o este valor que tenemos acá, U, si lo despejamos allí, podemos decir entonces que esto corresponderá al vector de Poynting o a la magnitud del vector de Poynting sobre C. Entonces esa es la manera de determinar o de definir la presión de radiación. Me quedó muy chueca. Eso. Entonces, ¿cuál es el problema? Sabemos que los campos eléctricos y los campos magnéticos cambian muy rápidamente, ¿sí? Cambian a una frecuencia muy elevada. Y también el vector de Poynting como tal cambia muy rápidamente. Y entonces, como esta propiedad o este parámetro de presión de radiación es directamente relacionado con el vector de Poynting o con la magnitud de ese vector de Poynting, pues también va a cambiar muy rápidamente. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Para poder medir esa presión de radiación, lo que tenemos que hacer también es un promedio temporal de cómo está cambiando ese valor o ese parámetro. Entonces, lo que hacemos es decir, listo, pues tenemos la presión o el promedio temporal de esa presión, y eso es igual a 1/c, que es la constante, el promedio temporal de la magnitud del vector de Poynting. ¿Qué tanto está cambiando temporalmente ese vector? Si recordamos de la clase anterior también, a este término de acá le dimos un nombre. ¿Quién recuerda cómo se llamaba ese promedio temporal de la magnitud del vector de Poynting?
La irradiancia, muy bien. Entonces esto no es otra cosa que la irradiancia sobre C. ¿Qué es lo que encontramos entonces? Pues acá tenemos irradiancia y acá tenemos la velocidad de la luz. Al igual que ocurría, por ejemplo, en el caso de las magnitudes del campo eléctrico o del campo magnético, que recuerden que están relacionadas precisamente por este mismo factor, ¿cierto? El campo eléctrico es C veces más grande que el campo magnético. Entonces acá también vamos a darnos cuenta que la presión de radiación es C veces más pequeña que la irradiancia. Entonces eso es un valor que es bastante pequeñito, ¿sí? En ese momento, en el momento en que Maxwell estableció este parámetro de presión de radiación, él incluso en su paper indica que, que a ese momento, a 1873, no existía la tecnología suficiente para poder detectar, para poder medir esa presión de radiación. Otra vez, esta fue otra de los descubrimientos que hizo Maxwell, en los cuales se apoyó únicamente de su conocimiento y su intuición matemática para poder dar una respuesta física a una cierta fenomenología. ¿Sí? Solamente hasta el siglo XX, cuando se lograron desarrollar fuentes de radiación que tuvieran la suficiente intensidad, tuvieran una irradiancia suficientemente grande y detectores lo suficientemente sensibles, fue que se logró desarrollar o que se logró determinar que efectivamente la presión de radiación sí existía, a pesar de que ya, como les decía, desde el siglo XVII con Kepler se conocía que los efectos de la presión de radiación. En este momento, por ejemplo, podemos decir que en términos globales, o sea, si consideramos el planeta Tierra, la cantidad de la radiación que el planeta está recibiendo del Sol es una fracción muy pequeñita. Pero si nosotros pudiéramos cuantificar, ¿cierto?, toda la presión de radiación y a esa presión la estuviéramos multiplicando por el área, ustedes saben que la presión no es otra cosa que fuerza por unidad de área. Entonces, si yo, por ejemplo, tomara la presión de radiación y la multiplico por el área que está siendo iluminada en la Tierra, solamente debido al Sol, a esa presión de radiación, a la Tierra le están aplicando una fuerza de 10 toneladas. Esa es digamos, la magnitud de la presión de radiación o de la fuerza que esa presión de radiación ejerce sobre la Tierra. Como ustedes imaginarán, pues no es un valor considerablemente grande en comparación a una escala global. 10 toneladas es prácticamente nada a escala global. Y por eso es que, digamos que los objetos no perciben o no se puede, no experimentan directamente esa presión de radiación. Listo. Juan Pablo. Juan, no me quedó muy claro como cuál es el significado análogo de la presión de radiación, pues como con la presión mecánica, porque la presión mecánica es una fuerza que se ejerce sobre un área, pero aquí tenemos irradiancia, entonces, ¿cómo se podría ver como un Recordar análogo mecánico? cómo habíamos definido nosotros la irradiancia como energía por unidad de tiempo y por unidad de área, ¿cierto? Así era como que lo habíamos definido. En ese caso, cuando dividimos por la velocidad, esto nos queda como, o sea, las unidades a las que vamos a llegar van a ser unidades de potencia por unidad perdón, unidades de irradiancia, que serían unidades de energía por tiempo y por área, dividido unidades de velocidad. Eso nos va a dar precisamente unidades de fuerza por unidad de área. O sea, es equivalente. Si revisas las unidades, te vas a dar cuenta que vamos a llegar a newtons por metro cuadrado, esencialmente. Y entonces, ahí es donde se dice que hay una analogía, digamos, entre la presión de radiación y la presión mecánica. Entonces yo puedo conocer, por ejemplo, la fuerza que un objeto está sintiendo
como efecto de estar recibiendo una presión de radiación. Esa fuerza, ¿cómo la encuentro? Simplemente digo, es el área en la cual está siendo o está recibiendo la radiación multiplicado precisamente por la presión de radiación. ¿Sí? Pero entonces sería como fuerza electromagnética. Sí, sería una fuerza sí, una fuerza electromagnética. La podrías llamar así, la fuerza que está un objeto sintiendo como objeto de estar recibiendo una radiación electromagnética. ¿Sí? Ah, ¿Cuál es está el bien. problema? ¿Cuál es el problema? El problema es que precisamente es difícil como asimilar que las ondas electromagnéticas están ejerciendo una fuerza en una región, porque es que estamos considerando que la energía que ella está transportando la estoy dividiendo por precisamente la velocidad de la luz. Entonces eso hace que ese valor o que la escala de la presión de la radiación sea muy pequeñita. Y entonces eso también implica que la fuerza que estaba experimentando es muy pequeña. Son fuerzas en el mayor de los casos, por ejemplo, para un organismo, para un cuerpo, digamos, de escala humana, en el orden de los nanonewtons. Son pues unas magnitudes excesivamente pequeñitas. ¿Sí? Entonces, si nosotros consideramos también que, que la fuerza, por ejemplo, la puedo expresar, no sé si ustedes recuerdan de su curso de física mecánica, había una expresión que nos resumía ese curso de física mecánica. Uno puede decir que la suma de todas las fuerzas externas que están aplicadas sobre un objeto son las que son responsables de los cambios de la cantidad de movimiento. Y a esa cantidad de movimiento, esto es lo que llamamos momentum. Ese P no es otra cosa que el producto entre la masa y la velocidad. ¿Sí? Entonces, si ustedes, por ejemplo, reemplazan esta expresión, en eso que acabamos de escribir, miren que la suma de las fuerzas externas no es otra cosa que ¿quién? Que el cambio temporal del producto entre la masa y la velocidad. En un sistema que tenga masa constante, o sea, que no vaya cambiando su masa con el tiempo, miren que la masa puede salir de esa derivada. Entonces esto me queda masa por la derivada o por el cambio de la velocidad en el tiempo. Y el cambio de la velocidad en el tiempo no es otra cosa que la aceleración. Desde ahí es de donde sale esa expresión que nos dice que la suma de las fuerzas externas es la masa por la aceleración. Eso aplica para los sistemas de masa constante. Pero para los sistemas que no tienen masa constante, entonces yo tengo que hablar es del cambio de la cantidad de movimiento o el cambio del momentum en el tiempo. ¿Listo? Entonces, si yo, por ejemplo, considero que es esa fuerza que me está generando, que me está aplicando la presión de radiación, la que es área por la presión de radiación, es la que me está cambiando el momentum lineal, entonces ahora esa, esa fuerza o esa presión de radiación también me está cambiando el momentum o el momento lineal de los objetos que están recibiendo esa radiación. ¿Por qué es importante eso? Vamos a ponerlo, vamos a expresarlo, vamos a tratar de entender qué es lo que estamos indicando aquí. Básicamente, si yo tengo una región, ¿cierto? Similar a lo que habíamos escrito en la clase anterior, y por acá viene un haz de radiación. Entonces yo puedo hablar de que la energía que esta región está recibiendo en una cierta cantidad de tiempo corresponderá a qué? Corresponderá precisamente a la altura de este cilindro que se desarrolla a partir de esa región, que no es otra cosa que el delta T por C, esa es la distancia que tengo allí, y entonces debo considerar o debo cuantificar cuánto es la energía por unidad volumétrica que le está llegando a esa región.
Entonces vamos a expresar ese cambio de la cantidad de movimiento, ese delta P. Esto digamos lo que es en términos de delta P por delta T. ¿Sí? No lo hagamos diferencial, sino que hagámoslo en términos de delta. Igual es el cambio de la cantidad de movimiento o el cambio del momento. Bien, entonces yo puedo hablar de que ese delta P no es otra cosa que quién, no es otra cosa que el volumen que tengo acá, o sea, la altura de este cilindro es delta T por C, por el área que estoy afectando, o el área que está recibiendo esa radiación, que sería A. Y a eso lo tengo que multiplicar por un parámetro que me hable de cuánta momentum por unidad de volumen de radiación estoy recibiendo. Entonces, acá tengo que multiplicarlo por un parámetro, llamémoslo P sub B. ¿Quién va a ser P sub B? P sub B es el momentum o la densidad más bien. Densidad volumétrica del momentum. Debido a la radiación. Entonces, ¿cuánto momentum está llegando a esta región? Una densidad de momentum por el volumen que estoy considerando en un cierto espacio de tiempo, sobre una cierta región. Entonces, considerando eso, la fuerza o esa expresión de fuerza de radiación, que habíamos dicho era el área por la presión de radiación, que dijimos es delta P sobre delta T, entonces no es otra cosa que delta T por C, por el área que está afectando, eso es el volumen, por esa densidad volumétrica, y dividido el delta T que teníamos allí en la expresión. Cancelo entonces los delta T, esto me queda entonces C por el área, por la presión o por la densidad volumétrica, y de acá yo puedo entonces tomar esos dos términos, el área, la presión de radiación, esto es igual al C por el área, por la densidad de volumen del momentum. Y de acá yo puedo despejar, viendo que se me cancelan las áreas, y puedo encontrar la densidad de volumen de presión de radiación como la presión de radiación sobre C. Esa presión de radiación, ya habíamos dicho que era la magnitud del vector de Poynting sobre C y multiplicado por 1 sobre C, y esto entonces me queda la magnitud del vector de Poynting sobre C al cuadrado. ¿Eso qué es lo que me está diciendo? Me está diciendo esencialmente que yo puedo cuantificar cuánto es la densidad volumétrica de momentum que está transportando la onda electromagnética. Y esa densidad volumétrica va a ser entonces lo correspondiente a la presión de radiación, que ya es un valor muy pequeñito, pero que también voy a dividir otra vez por C. Entonces la cantidad de momentum lineal, la cantidad de cambio del momentum lineal por unidad de tiempo, también va a ser un parámetro bastante pequeño en términos de la energía que estoy recibiendo de la onda electromagnética. ¿Sí? Corre el cuaderno un poco a la izquierda. Ah, bueno, no sé si ya un poco a la izquierda, no sé si ahí se está viendo bien, Pedro, o no. Pedro, hola. ¿Sí? Ah, sí, sí. Listo. Bien. Entonces,
¿Qué es lo que podemos decir a partir de esto? A partir de esto podemos decir entonces que esencialmente ya vimos que la onda electromagnética nos transporta una cierta energía. Ya vimos que además la onda electromagnética también puede cambiar la cantidad de momento de un objeto que está siendo irradiado. Y ese cambio va a estar relacionado con este parámetro de densidad volumétrica del momentum lineal que está siendo transportado por la onda. Sin embargo, son magnitudes muy pequeñas, pero que bajo las condiciones adecuadas pueden tener una cierta o una importancia bastante considerable. Si volvemos a mirar por aquí, nos vamos a encontrar entonces que, bueno, esta imagen del cometa, simplemente mostrándonos las colas o la cola del cometa en este caso, que estaría conformada por esas partículas que están siendo o bien ionizadas por esa presión de radiación o bien que están siendo desprendidas del cometa y entonces, por lo tanto, van a ir siempre apuntando en la dirección opuesta a la fuente de la radiación. En este caso, por ejemplo, el Sol tendría que estar en este otro lado, aquí donde estoy moviendo el puntero del mouse, para generar esa cola en esta dirección. ¿Sí? Simplemente las ecuaciones que ya discutimos, la de la presión de radiación en términos de la irradiancia y la velocidad de la luz, y reconocer esa densidad volumétrica del momentum lineal, que no es otra cosa que esa, ese parámetro de presión que ya describimos sobre C nuevamente. Sin embargo, como les decía, eh, también ya hay evidencia experimental, digamos, a nivel de objetos que podamos manipular o que podamos observar directamente. En este caso, por ejemplo, en este paper que se publicó en el 2015, lo que se hace o lo que se hizo fue emplear una luz láser de alta intensidad sobre una interfase en la cual se está refractando la luz. Entonces la luz está incidiendo no de manera normal, sino de manera eh, o con una cierta ángulo de incidencia. La luz, parte de la luz se refracta, parte de la luz se refleja, pero eso hace que, por ejemplo, este medio, este fluido en el cual está incidiendo, se deforme. Entonces eso fue uno de los descubrimientos que realizaron en este paper. Ustedes lo pueden revisar allí con, estas, con este nombre y pues con estos autores, para que miren cómo, por ejemplo, ellos pudieron demostrar que efectivamente ese fluido se estaba deformando como efecto precisamente de la presión de radiación en el momento en que se estaba dando ese fenómeno de reflexión y refracción. Bien. Otras aplicaciones que ha tenido, por ejemplo, esto de la presión de radiación, fueron gracias al trabajo hecho por Arthur Ashkin, quien se ganó el premio Nobel en 2018, compartido con Donna Strickland y con Gerard Mourou. Donna Strickland y Gerard Mourou son los que mencionamos hace un par de clases, que desarrollaron los pulsos ultracortos. Pero en este caso, Arthur Ashkin desarrolló o inventó las pinzas ópticas. Lo hizo o publicó sus descubrimientos en 1970. Miren que se demoró bastante tiempo en ser reconocido por el premio Nobel. Y él recientemente falleció en el 2020, pero igual pues le reconocieron su trabajo. Entonces lo que él hizo o lo que él publicó fue en el Physical Review Letters, este documento que se llamó Aceleración y atrapamiento de partículas por presión de radiación, en el que una de las descripciones que él hace, por ejemplo, es cómo se pueden atrapar o cómo se pueden manipular objetos. En este caso, él utilizó esferas dieléctricas, además de material refractivo, material que desvía la luz. Y acá lo que tenemos en esta parte es el haz o la intensidad de la luz con la que iluminó. Entonces, si este es el haz de la luz, miren que esto tiene como una distribución
de forma gaussiana. ¿Qué quiere decir eso? Que la intensidad es mucho más alta en la parte central del haz y va decayendo a medida que me voy alejando del centro. Entonces esto es como un punto de iluminación donde el centro es muy intenso y a medida que me voy alejando del centro, para este lado y para el otro lado, tendremos entonces una reducción de la intensidad. O lo que es lo mismo, una reducción de la irradiancia. Y por lo tanto, aquí con este análisis de rayos, por ejemplo, si consideramos la luz que pasa justamente por el centro, esa luz no sufre ningún tipo de refracción, pero la luz que incide sobre los bordes, sobre las superficies curvas de la esfera, va a sentir o va a experimentar la refracción. Y como efecto de esa refracción van a aparecer unas fuerzas debidas a la presión de radiación. Una de las fuerzas apunta directamente hacia el centro de la esfera, que son estas fuerzas de refracción, FR. Está en este caso en el punto de entrada, apunta justamente hacia el centro. El haz que viene por A atraviesa por aquí y luego es refractado nuevamente. Entonces, en ese punto aparece una fuerza que también pasa por el centro de la esfera, pero también aparecen unas fuerzas asociadas a la reflexión. En este caso, esta fuerza aparece apuntando hacia allá y esta fuerza, esta es la reflexión, aparece apuntando hacia allá. Cuando uno descompone esas fuerzas, va a encontrar que hay una componente de la fuerza neta que va en la dirección de la propagación de la luz. O sea, yo puedo seguir aquí y si yo descompongo estas fuerzas, FR y FD, por ejemplo, en el punto de entrada, miren que hay una componente neta que apunta hacia adelante. Y la componente, digamos, vertical, vamos a tener una que apunta hacia el centro del haz y otra que apunta hacia afuera del haz. Sin embargo, la que apunta hacia el centro del haz es de mayor intensidad. Entonces hay una fuerza neta que hace o que trata de empujar la partícula en esta dirección. Lo mismo va a ocurrir por aquí, solo que a menor intensidad porque la luz que tenemos en esta región es de menor intensidad, en el punto B minúsculo. Pero también vamos a tener unas fuerzas netas apuntando hacia allá, hacia el centro del haz y hacia adelante. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir finalmente con esta esferita, con esta microesfera? Cuando estamos hablando de microesfera, es porque esencialmente los tamaños de esas esferas son del orden de algunas micras. Son pequeñitos, son esferitas muy pequeñas. Entonces, la fuerza que se está desarrollando es capaz de mover esa esferita y alinearla con el centro del haz. Pero también vamos a tener una fuerza que va a estar empujándola hacia adelante. Entonces, el efecto neto de esa fuerza debido a la presión de radiación es que la esferita de aquí cambie su cantidad de movimiento, se empiece a acelerar, se desplace en esta dirección hacia el centro del haz y hacia adelante. Entonces, eso es una primera realización de atrapamiento óptico, porque yo puedo focalizar y garantizar que las partículas que están recibiendo esa presión o que están recibiendo esa iluminación vayan a moverse a lo largo del centro del haz. Pero eso no se quedó allí. Lo que, lo que él mostró en su otra imagen de ese mismo artículo es que con eso se podía manipular esas partículas que se podían mover. ¿Y cómo lo hizo? En este caso, por ejemplo, si solamente se tiene el haz siendo enfocado, digamos, desde acá, desde la izquierda, lo que se va a lograr es que las partículas se alineen con el centro, pero se acumulen acá en esta celda, en esta pared de esta celda. Pero si de alguna manera yo logro enviar dos haces de luz, uno desde la izquierda y uno desde la derecha, entonces el efecto neto es que si los haces están correctamente alineados, yo voy a ser capaz de desplazar las partículas hacia el centro, pero cancelar las componentes de arrastre, las componentes que están haciendo que la partícula se mueva en la dirección de la luz. Y entonces, efectivamente, eso lo que está logrando es justamente mantener la partícula atrapada de esta manera. Y si yo muevo estos haces de luz
digamos, hacia arriba o hacia abajo, yo puedo mover esa partícula hacia arriba o hacia abajo. Si yo juego con la intensidad de cada uno de los haces de luz, entonces puedo mover la partícula hacia la izquierda o hacia la derecha. Obviamente en este caso el observador tiene que estar orientado ya no en la dirección del haz, sino que tiene que estar orientado transversalmente, perpendicular para poderlo observar. ¿Alguna inquietud con respecto a ese tipo de sistema o esa manera de utilizar el atrapamiento de partículas a partir de presión de radiación? Juan, creo que a mí no me quedó claro algo del comienzo. O sea, estamos suponiendo que esa esferita de material refractivo está en todo el centro del haz o no está en todo el centro del haz. Inicialmente no está en el centro del haz. Ah, ya. O sea, este es el centro del haz y la esferita está justamente a un lado. Entonces lo que ocurre es que cuando se ilumina, las fuerzas netas de la iluminación producen un efecto. En este caso, si solamente lo estoy iluminando desde un lado, la esferita va a sentir una presión o la presión de radiación va a hacer que la esferita se mueva hacia adelante, pero que también se mueva hacia el centro del haz. Entonces, una vez está en el centro del haz, las fuerzas por los lados se cancelan y entonces ya ella no se va a desplazar. Sí, es algo como de este estilo. O sea, si yo tuviera, por ejemplo, este es el haz que voy a emplear, ¿sí? Este es el eje del haz. Entonces, si yo pongo la esferita, por ejemplo, por aquí, o si la esferita está ubicada en esta posición, entonces esa esferita va a sentir que la están empujando hacia allá y que la están empujando hacia allá. Entonces ella se va a desplazar hasta que se ubique justamente por aquí. Porque en esa posición solamente va a sentir las fuerzas hacia adelante. Si se sale un poquito de ese estado, de esa posición central, digamos que se movió por aquí, entonces ahora las fuerzas van a ser en esta dirección y en esta dirección. O sea, ella vuelve otra vez a ubicarse justamente sobre, digamos, sobre el centro del haz, siguiendo moviéndose, pues, digamos, en esta dirección, desplazándose hacia allá. Pero entonces, si yo juego con otra luz o con otro haz de luz que vaya apuntando en la otra dirección, entonces yo puedo cancelar ese efecto neto y lograr ubicar la partícula en la posición en la que yo quiera ubicarla. ¿Listo? ¿Y qué No sé si ahora significaban esas líneas, esas flechitas punteadas en el diagrama? esas flechitas punteadas son las direcciones de la reflexión. Mira que el ángulo que se está formando aquí en la incidencia con respecto a la normal a la superficie es el mismo que se forma aquí. Lo mismo acá en el punto de salida. Él está entrando aquí con este ángulo de incidencia y se refleja con este ángulo de reflexión. Es el mismo. Sí, porque no olviden que en el fenómeno de la refracción también parte de la luz se refleja. Entonces aquí hay una reflexión y también hay una refracción. Y acá lo mismo, pasa lo mismo. Una reflexión dentro de la esferita y una refracción hacia el medio externo. ¿Sí? Ahora sí, Juan Pablo, ¿o no? Sí, sí, Juan, ya me quedó claro, muchas gracias. Ah, ok, bueno. Entonces, esencialmente esta es... Juan, Hola, Daniel. discúlpame, con respecto a la segunda imagen que estabas mostrando ahí, esa que tienes ahí, ese único punto en donde esas componentes de los dos láser se cancelan es tal cual, único, o se puede mover. O sea, como mirarlo como un estabilizador. No sé si me hago entender. O sea, lo que puedes hacer es jugar con la posición, digamos, de los láseres. ¿Cómo así que jugar con la posición de los láseres? O de la fuente de iluminación. Esencialmente, si estás allí parado en el centro y estás iluminando por aquí con esta luz y por acá con esta luz, y tienes la partícula, digamos, acá
justamente en esa posición. Entonces, lo que puede uno hacer es coger esta luz y moverla. Si la mueve hacia allá, esa partícula inmediatamente va a sentir una fuerza que la hace volver al centro de ese, digamos, de ese sistema de haz. Aquí, que es donde está, que es donde encuentra, digamos, su posición de equilibrio, donde las fuerzas se anulan. Entonces, por eso es que esto se llama, digamos, el sistema completo se llama unas pinzas ópticas, porque a partir de la manipulación de la luz, yo puedo posicionar, digamos, esta partícula en cualquier posición que yo quiera. Y si yo juego con la intensidad de la luz, sí, si por ejemplo yo incremento la intensidad de uno de los haces, entonces, ¿qué va a pasar con la partícula? La partícula va a sentir una fuerza y se va a empezar a desplazar hacia allá. Pero ya luego vuelvo y regulo la intensidad y entonces esa partícula que se me movió hasta allá, otra vez encuentra un punto de equilibrio. Entonces yo puedo desplazarlo en cualquier posición esencialmente si tengo control de la intensidad de la iluminación y si tengo control de la posición de la iluminación. ¿Sí? No sé si es claro, Daniel. Sí, totalmente claro. Incluso era como lo estaba pensando, obviamente, pero sí me queda claro. Eso tiene algunas aplicaciones en este momento que ya se hayan desarrollado así tal cual como lo acabas de mencionar. Por Hay ejemplo, una, no sé, hay una aplicación que es muy bacana, que es, por ejemplo, que tiene que ver con la determinación de ADN. Ustedes saben que las moléculas de ADN pues son esas moléculas helicoidales, ¿sí o no? El problema es que esas hélices se enredan, ¿cierto? Van como enredándose sobre sí mismas. Eso ocurre, digamos, que con todas las proteínas. Entonces, por ejemplo, una de las aplicaciones tecnológicas más interesantes con eso es que usted, por ejemplo, puede coger una de esas partículas o una de esas esferas o una de esas, digamos, elementos que puede manipular con la pinza óptica, recubrirla con una sustancia que es afín al ADN y coger, por ejemplo, entonces el ADN, digamos, en uno de sus extremos, digamos que pega la cadena de ese lado, ¿sí o no? Entonces usted puede ubicar varias de esas esferitas y si usted tiene dos pinzas ópticas simultáneamente, usted puede hacer lo siguiente, usted puede llegar a iluminar. Es decir, esta es la iluminación con la que controlo esta pinza, con la que controlo esta esferita, y esta es la iluminación con la que controlo esta. Y entonces, simplemente desplazando esta de aquí, usted puede lograr estirar esas moléculas de ADN de tal manera que pueda manipular y modificar, por ejemplo, esa secuencia o esas cadenitas de componentes que forman el ADN, el ADTCG. Listo. Entonces, esa es una de las aplicaciones, digamos, en ciencias bio pues más importantes. Sin embargo, hay muchas otras aplicaciones que se han desarrollado. Esta es simplemente una que tengo como fresca, porque la vi hace poco. Otra de las cosas que, por ejemplo, ustedes pueden hacer incluso eh, con este sistema, digamos, de manipulación por pinzas ópticas, que no es otra cosa que aplicar esa presión de radiación, es emplear un sistema como este. En este caso estamos hablando de que tenemos una mano, esa mano está conformada por el sistema de pinzas ópticas que me está conformando o que se está desarrollando a partir de esta iluminación de láser. Entonces acá tenemos un láser, ese haz de láser está siendo expandido y controlado, reflejado sobre este primer espejo, enfocado a través de un objetivo de microscopio. Entonces miren que ese enfoque con el objetivo de microscopio lo que hace es reducir el tamaño de ese haz luminoso, formar lo que se conoce como la cintura. ¿Por qué quiero formar una cintura? Porque la idea es que si estoy reduciendo el tamaño del haz, estoy amplificando la cantidad de energía por unidad de área.
Entonces allí también estoy incrementando el valor de la presión de radiación que estoy efectivamente aplicando en las partículas. Después de la cintura, miren que nuevamente voy a tener otro objetivo de microscopio, pero que ya recibe el nombre de condensador. Esa luz entonces sale, digamos que enfocada de forma paralela, como rayos paralelos, y se refleja nuevamente en otro espejo y se puede, con esa posición, o sea, se puede con otra lente, identificar en qué posición, digamos, sobre este plano de la muestra estoy realizando el enfoque. Entonces, yo puedo manipular con esto las partículas que estén allí. Simplemente voy modificando, digamos, la posición del condensador y del objetivo del microscopio de tal manera que me pueda desplazar sobre este plano. Entonces yo puedo manipular allí las diferentes partículas que yo quiera mover. Pero otra de las cosas importantes es que también simultáneamente puedo utilizar una eh, iluminación adicional. Diego. Profe, aquí estaba mirando, pues yo la verdad no logro como entender muy bien el sistema. En los primeros cuatro, el tercer y el cuarto lente, mira que ya venía paralelo. Entonces los ponen y forma como una especie de cinturita también, para volverlos a refractar de manera paralela. ¿Por qué Sí. no simplemente los, los refractan directamente de manera paralela hacia el difractor? En este otro, Sí, porque era que ya venía paralelo. Entonces los ponen ahí y vuelve a pasar paralelo. ¿Por qué no los dejan pasar directamente paralelos? es posible que sea por lo siguiente, Diego. Mira, acá como en este primer par de lentes, tienes la expansión de o sea, estás logrando formar unas paralelo. Pero si observas, este segundo par de lentes se llama un, una volante o un direccionador de las. Entonces, puede que estos dos sean inmóviles, pero estos te permiten rotar y por lo tanto te permiten modificar la posición de dónde se va a formar la cintura cuando tengas el objetivo del microscopio. Ah, bueno, Juan. Gracias. Entonces les decía, teníamos con este sistema en rojo el sistema de pinza óptica, o sea, la mano que está moviendo esas partículas. Pero con este sistema de iluminación en azul, entonces acá tenemos una fuente de iluminación secundaria que tiene que tener la característica de que la irradiancia que ella tenga no sea suficiente para poder afectar directamente las partículas que estoy queriendo mover. O sea, la presión de radiación que esta iluminación está ejerciendo no va a modificar la posición de esas partículas. Entonces, por eso si observan allí, por ejemplo, se observa en azul el haz que pasa derecho. Y observen una cosa interesante. Aquí hay una cosa que se llama un espejo dicroico. La luz que viene en rojo, la luz del láser, se refleja en el espejo dicroico, pero la luz de la iluminación pasa a través del espejo dicroico. No está siendo reflejada. ¿Sí? Aquí la luz no se refleja. Y eso se logra a través de unos elementos, unas componentes especiales que tienen la característica de ser translúcidas para ciertos rangos de longitudes de onda y ser reflectivas para otros rangos de longitudes de onda. Entonces, eso es lo que tenemos allí con esos espejos dicroicos. Entonces, si yo pongo aquí una iluminación, puedo iluminar y observar qué es lo que está ocurriendo y eso lo capto en una cámara CCD. Entonces puedo visualizar lo que está ocurriendo aquí, pero al mismo tiempo puedo manipularlo. Esto que vemos allí es el montaje que se realizó en algún momento en el laboratorio de óptica de la universidad, allí en la sede, es decir, están los elementos para hacer esa tipo de experimentación, digamos, en la universidad. Nosotros lo podemos hacer. Acá se montó entonces un sistema de pinza óptica, pero fue una pinza óptica un poco especial. No fue una pinza óptica convencional, sino que fue una pinza óptica holográfica.
Estuvo a cargo del profesor Román, fue un trabajo de maestría de estos dos estudiantes, se hizo en el 2010. Este señor se llama Nelson Correa y ella es María Isabel Álvarez, ambos ingenieros físicos, ambos con maestría en física. Nelson trabaja en el ITM en este momento y María Isabel en la Universidad de Antioquia. O sea que digamos que son personas que se pueden contactar, digamos, de manera fácil, y el mismo profesor Román también pues está disponible en caso de que alguien tenga algún cierto interés en este tipo de sistemas o en saber un poco más acerca del sistema. Entonces les decía que es importante o es interesante este tipo de pinza que ellos desarrollaron en esa tesis de maestría, porque emitía una cantidad de haces que era capaz de controlar la posición de varias partículas simultáneamente. O sea, no solamente una partícula, sino una serie de partículas. Y con eso se logró desarrollar el logo más pequeño de la Universidad Nacional que se ha hecho hasta el momento. ¿Sí? ¿Cómo se hizo? Estos son partículas de látex, o esferitas, microesferas de látex. Miren que cada una tiene un diámetro de aproximadamente una micra. Y en total, 3, 6, 9, 12, 15, 18 microesferas fueron controladas para lograr formar ese logo. Y entonces es interesante que ustedes también tengan conocimiento del tipo de tecnología que ustedes pueden desarrollar en la universidad. Este tipo de desarrollo, por ejemplo, hizo que la Universidad Nacional fuera pionera no solamente en el país, sino en Latinoamérica, en el desarrollo de un sistema holográfico como este. Bien. Escucho sus comentarios o apreciaciones al respecto. Sí, es impresionante, Gustavo, tienes razón, es impresionante lo que se puede lograr y lo que se ha hecho incluso pues, en la universidad. Bien, si nosotros hablamos desde un punto de vista, hemos visto, pues, cierto, esta teoría electromagnética. Ah, Diego, esa pregunta de Diego es bastante interesante. Para cada esfera se utilizaban pinzas ópticas respectivas y cada esfera tenía su propio haz que controlaba la posición. Pero entonces lo que se hizo en ese trabajo fue justamente utilizar un sistema que era capaz de generar 18 haces simultáneos a partir de un único haz de láser, y eso se logró por medio de holografía. Y la cosa más interesante era que cada uno de los haces ¿cierto? Se podía controlar en su posición. Entonces, por eso fue que ellos hicieron o pudieron formar ese logo, logrando ubicar cada una de las esferitas. Bien. Bueno, hasta el momento nosotros hemos hablado de las ondas electromagnéticas como si fueran debidas a un continuo, como si fueran debidas a una colección muy grande de esa composición de la luz que, si vamos a verlo desde la perspectiva cuántica, es la que conocemos como los fotones, ¿cierto? Entonces, los fotones no se pueden observar directamente. Los fotones son entidades cuánticas y lo que nosotros estamos observando cuando vemos las manifestaciones de la luz es o bien los fotones siendo creados o bien los fotones siendo aniquilados, siendo destruidos. Los fotones tienen una característica, ellos inician o son creados y también son aniquilados o interactúan con la materia formando o excitando cargas eléctricas o partículas cargadas.
Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Siempre que vemos unas de luz, lo que estamos viendo es una colección, una gran cantidad de fotones que se están desplazando, digamos, como un colectivo en la misma dirección. Un ejemplo que uno puede dar es, por ejemplo, considerar el tráfico en una autopista. Cuando uno dice el tráfico en una autopista, uno cuantifica un gran volumen de carros, no cuantifica carro por carro, sino que dice todo ese colectivo es lo que genera el tráfico en la ciudad. Del mismo modo, uno puede considerar, digamos, que los fotones no como, o sea, un haz de luz, piensa como todo el colectivo de fotones desplazándose y no simplemente cuantificando fotón por fotón, porque vamos a tener un problema en el caso de los fotones, y es que, como les decía, son partículas cuánticas. Entonces, cuando a uno le preguntan en qué parte del haz de luz están los fotones, eso es imposible de responder. No podemos, debido a la naturaleza cuántica de esos fotones, identificar exactamente o con precisión en qué posición está. Porque si ustedes recuerdan, vamos a tener problemas para cuantificar la característica de movimiento y de posición simultáneamente en una partícula cuántica. Lo que sí podemos decir es que los fotones son partículas que son muy pequeñas, que son estables además, que no tienen carga, que no tienen masa. Entonces, esas son características de los fotones. Pequeños, estables, ellos no van decayendo ni nada, sino que únicamente se crean o se aniquilan cuando interactúan con cargas eléctricas, son sin carga y sin masa. Y una de las características más importantes es que cuando un fotón se está desplazando en el espacio libre, se va a mover a la velocidad de la luz. Se va a mover a una velocidad c. ¿Sí? Un fotón no puede estar en el espacio libre a una velocidad diferente a la velocidad de la luz. O sea, no podemos hablar de que tenemos un fotón en el reposo, no. Los fotones se mueven a la velocidad de la luz y ya. Entonces, a pesar pues de que son partículas que, que gracias a que no tienen carga, a que no tienen masa y a que no las podemos localizar, entonces los fotones desarrollan unas propiedades oscilatorias. Ellos se comportan de manera también ondulatoria, no solamente con forma corpuscular, sino también cuando tenemos un colectivo de fotones, vamos a tener una oscilación. Y a esa oscilación es la que nos permite hablar, la que nos permite decir que de alguna manera lo que tenemos allí es un campo electromagnético. Esa característica corpuscular o particular de cada uno de los fotones desaparece para dar paso a lo que llamamos el campo electromagnético y por tanto la onda electromagnética. Entonces, también lo podemos incluso mencionar aquí. Entonces, en gran número, despierten esa esencia corpuscular y lo que hacen es generar una esencia ondulatoria y de allí es de donde salen las ondas electromagnéticas. O sea, lo podemos ver así también. Una de las características importantes, si volvemos a ese otro enfoque clásico que veníamos trayendo con las partículas o con la radiación, recuerden que dijimos, es que la presión de radiación nos permite determinar esa, cuánto es la presión que está siendo ejercida sobre un cuerpo. Una de las cosas que acabo de recordar que no les mencioné es que precisamente la presión de radiación que definimos de esta manera, que definimos como el módulo o como el promedio del módulo del vector de Poynting sobre C, ocurre o este valor que tenemos aquí es para cuerpos perfectamente absorbentes. ¿Eso qué significa? Son cuerpos donde toda la radiación que está incidiendo
está siendo absorbida por ese objeto. Sin embargo, podemos tener el caso opuesto. ¿Cuál es el caso opuesto? Un cuerpo en cuya situación la radiación que está incidiendo se refleje completamente. Entonces a eso lo vamos a llamar un cuerpo perfectamente reflectante. Entonces, para el caso de cuerpos perfectamente reflectantes, vamos a tener una situación, y es que la presión de radiación incide cuando ingresa, ella ingresa a velocidad de la luz, pero al momento de reflejarse es como si se estuviera moviendo a menos la velocidad de la luz con respecto a ese sistema de la propagación inicial que teníamos. Entonces es como si estuviera llegando o como si estuviera sintiendo el doble de la presión de radiación. Entonces, en un cuerpo perfectamente reflectante, vamos a tener de radiación es 2 veces este parámetro, o el parámetro que habíamos definido para la presión. ¿Listo? Entonces, ¿cómo son los cuerpos reales? Los cuerpos reales no son ni perfectamente absorbentes ni perfectamente reflectantes, ¿cierto? Van a tener una, una cantidad. Entonces podemos hablar que la presión de radiación de un objeto va a estar con un límite inferior o con un mínimo que va a ser este y con un máximo que va a ser este. ¿Sí? Otra de las características que es importante también, por ejemplo, tener en cuenta es, dijimos que los fotones interactúan con las partículas cargadas. Si nosotros, por ejemplo, consideramos, listo, tenemos una gran cantidad de fotones, es decir, tenemos una onda electromagnética, y esa onda electromagnética va a interactuar con una partícula cargada. Vamos a mirar qué es lo que ella está experimentando. Entonces, digamos que por acá vamos a poner un electrón y que sobre ese electrón, que asumamos que inicialmente está en el reposo, está llegando una onda electromagnética. Es decir, acá vamos a tener en un instante de tiempo el campo eléctrico, perpendicular a ella vamos a tener el campo magnético, y sabemos que esto se va a estar propagando, que esa onda electromagnética se propaga en esa dirección del vector de propagación K. ¿Sí? También sabemos que entonces esta magnitud del campo eléctrico pues va a oscilar. Supongamos que ahí está en esta posición, pero realmente el campo eléctrico, a medida que la onda se va desplazando, va a estar cambiando. Y lo mismo va a ser el campo magnético. Si nosotros consideramos, digamos, las fuerzas que va a experimentar ese electrón, eso lo podemos determinar a partir de esa expresión que conocíamos como la fuerza de Lorentz. La fuerza de Lorentz, ¿quién recuerda cómo es? Sí, hola, ¿estoy hablando solo? ¿O los tengo ahí todavía? Hola Juan, Ah, creo ok. que creo que es la carga por la velocidad, producto cruz por el campo magnético o algo así. Esa es una. Esa es la parte magnética, ¿cierto? La carga por el producto cruz entre la velocidad y la dirección del campo magnético. Esa es la parte correspondiente a la fuerza que una partícula va a sentir debido al campo magnético. Por ahí está diciendo Diego, más la parte que tiene que ver con el campo eléctrico, ¿cierto? La fuerza del campo eléctrico es Q por E. Ah, este tablerito se me apagó. Prendámoslo otra vez. Ujú. No, pues esto lo quiero poner aquí. Es esto. Listo. Entonces, miren que si estamos considerando inicialmente que ese electrón está en el reposo, entonces él no está sintiendo ninguna fuerza.
debido a la carga magnética, porque la velocidad inicial es cero. Entonces solamente va a sentir una carga, perdón, una fuerza debida al campo eléctrico. En este caso, como la carga del electrón es negativa, entonces la fuerza que va a experimentar ese electrón va a ir en la dirección opuesta hacia donde se mueva el campo eléctrico. Entonces esa fuerza la podemos pintar y decir que listo, la fuerza inicial, esa fuerza inicial apunta aquí hacia abajo. Si la fuerza apunta hacia abajo, entonces la velocidad inicial que ella va a sentir, o que ese electrón va a experimentar, va a ser en esta dirección. Pero ¿qué ocurre? Una vez ya hay un movimiento del electrón, entonces ahí ya va a tener una influencia debida al campo eléctrico. Entonces podemos decir que luego de que hay un movimiento, entonces luego de iniciarse el movimiento debido al campo eléctrico, entonces entra la fuerza magnética. ¿Y cómo entra la fuerza magnética? Ah, la misma historia. Ahora tenemos entonces F por L, la fuerza de Lorentz sería Q por E más, ahora sí, Q por B cruz B. Y esa B es la velocidad del electrón. Bien, ¿en qué dirección apunta esa fuerza? ¿En qué dirección estará apuntando las diferentes fuerzas que vamos a tener aquí involucradas? Supongamos que acá le vamos a poner simplemente un sistema de coordenadas X, Y, Z. Entonces, llamemos a este, por ejemplo, pintémoslo con qué color. Uno que no hayamos utilizado, este. Ay, no, ese no. Digamos que para allá va a ser el vector unitario I, para allá el vector unitario J y hacia allá el vector unitario K. ¿Cierto? Un sistema IJK. Entonces, si el campo eléctrico únicamente está oscilando en esta dirección, la componente debida a la fuerza por el campo eléctrico va a ser únicamente en términos de I. Entonces yo puedo decir que este término que tenemos aquí, es Q por la magnitud de E en la dirección I. Esta es la fuerza de Lorentz. ¿Y cómo estará apuntando el campo, perdón, la fuerza magnética? Entonces tengo que hacer el producto entre el vector velocidad y el vector campo magnético, producto punto. Perdón, producto cruz. ¿Cómo me estará dando entonces esta dirección? Si esto apunta en dirección, digamos, menos I, y el campo magnético apunta en dirección J, entonces, menos I cruz J me dará ¿quién? Menos K. Me daría menos K, pero la carga del electrón es negativa, entonces va a apuntar en dirección K. Entonces yo acá puedo poner la carga por la magnitud de la velocidad, por la magnitud del campo magnético. Son perpendiculares, entonces el seno de 90 es 1 y esto va en la dirección de K. Entonces son las dos componentes que voy a tener allí. Ahora, si hacemos el promedio temporal, sabiendo que esto está oscilando muy rápidamente en el tiempo, entonces yo puedo hacer el promedio temporal de cada una de esas expresiones. Es decir, el promedio temporal de la fuerza de Lorentz es igual a el promedio temporal, la carga no está cambiando, entonces la puedo sacar del promedio temporal, es decir, esto es Q veces el promedio temporal del campo eléctrico en dirección I. O bueno, porque aquí no necesito incluso ponerla en dirección I, más la carga no está cambiando, el promedio temporal de B
y B, esto en dirección K. Entonces miren lo siguiente, miren que vamos a tener que el campo eléctrico va a oscilar entre un valor positivo y un valor negativo. ¿Sí? En términos prácticos, esa variación del campo eléctrico va a ser cero. ¿Sí? Si tomamos un periodo de tiempo muy largo, vamos a encontrar que ese valor es cero. Sin embargo, este promedio temporal que tenemos acá no podemos decir que es cero, a pesar de que B está oscilando también, digamos, a la misma frecuencia, la velocidad no lo está haciendo o no me permite decir que va a cambiar, digamos, a la misma velocidad, ¿cierto? El componente de velocidad va a estar cambiando también. Y entonces, este promedio temporal de acá no lo puedo hacer cero. Entonces, yo puedo considerar únicamente el promedio temporal de esa fuerza que está siendo aplicada es U veces por la magnitud de B, de la velocidad y la magnitud de el vector de campo magnético. Y si recordamos, esa magnitud del campo magnético, yo la puedo expresar en términos de la magnitud del campo eléctrico. Esto es en dirección K. Esto va a ser igual a V veces la magnitud del campo, perdón, la magnitud de la velocidad, la magnitud del campo eléctrico dividido C, que es lo correspondiente a la magnitud del campo magnético, y esto en dirección K. Listo. Así estará variando entonces la fuerza que estará experimentando una partícula cargada en el tiempo. ¿Sí? Si recordamos también, cuando hablamos de que la energía está siendo recibida por el sistema, miren que esto no es otra cosa que, cuando hablamos de este electrón, es el electrón que está en la materia con la cual esta onda electromagnética que está incidiendo está interactuando. Entonces podemos hablar de que hay una cierta cantidad de trabajo que está haciendo el campo electromagnético sobre la materia. ¿Cómo podemos cuantificar ese trabajo? Podemos decir, el diferencial de trabajo que está experimentando no es otra cosa que quién, que la fuerza que le está aplicando en producto punto por la trayectoria que está recorriendo. Si consideramos también que esta cantidad de trabajo es equivalente a cantidad de energía siendo entregada, yo puedo dividir aquí esto por unidad de tiempo y esto por unidad de tiempo. Y entonces lo que estoy obteniendo aquí, esto se llamará la potencia. Eso es la potencia de la onda electromagnética. Y esto que tenemos acá, esta expresión dl de t, miren que no es otra cosa que la velocidad. Entonces esto se me va a convertir en ¿quién? En otra vez el producto entre la fuerza, que era Q veces E, más Q veces B cruz B, y eso en producto punto por el vector velocidad. ¿Qué características vamos a tener acá? El campo eléctrico va a ir en más o menos I. Ese producto de acá, B cruz B, va a ir en más o menos K. Esta velocidad de aquí va a ir en más o menos I, de acuerdo a ese sistema que estamos empleando allí. Y si yo tomo el promedio temporal de esa potencia, el promedio temporal, ya vemos que este término debido al campo
debido al campo eléctrico, se anulaba. Únicamente nos quedaba el término que era correspondiente al producto cruz entre la velocidad y el campo magnético, y ese fue el que describimos por acá como Q sobre C por el producto de B y E. ¿Sí? Y acá, multiplicado por quién? Multiplicado por yo qué estoy haciendo aquí, multiplicado por la velocidad. Yo quise aquí. Yo creo que acá me estoy enredando. Mm, mm, mm. Juan, pero en este caso sí podemos decir que el promedio del campo eléctrico también es cero, pues sabiendo que está multiplicado por la velocidad también. Mm, pero es que mira que acá tendríamos el campo eléctrico y la velocidad están en la misma componente de oscilación. Yo creo que acá me estoy enredando con esto, muchachos. Sí, a lo que quería llegar era a una expresión que me permitiera mostrar cómo la fuerza que estaba experimentando ese electrón también es proporcional a la cantidad de movimiento que está recibiendo. Y aquí es donde estoy perdido, donde no estoy viendo cómo llegar aquí a este paso. Creo que voy a tener que darle una revisadita a este término. Y si ustedes me permiten, lleguemos aquí, démoslo aquí como un pendiente. Porque lo que quería llegar es que precisamente esta expresión de la potencia o del trabajo por unidad de tiempo, o la potencia que está siendo entregada, debe ser entonces proporcional al cambio del momento lineal. Eso es lo que yo quiero llegar. Entonces, pero creo que voy a tener que ver cómo llego, cuál es el paso intermedio que tengo que hacer ahí. Yo sé que la fuerza es la cantidad, el cambio de la cantidad de movimiento por unidad de tiempo. Pero aquí es donde estoy perdido. No sé si de pronto alguno de ustedes lo está viendo. Porque esto es la fuerza, fuerza por C. Pero no estoy viendo la C aquí. Bueno, digamos, esta es la expresión a la que queremos llegar. Esa expresión, ¿qué es lo que nos está diciendo? Les quedo pendientes, les quedo debiendo este paso aquí, muchachos. Qué pena con ustedes. Eso es lo que nos está diciendo esencialmente es que la potencia que está recibiendo el sistema debido a la onda electromagnética es la que me está cambiando el, el momentum lineal. Yo miro una cosa, que yo creo que eso lo hicimos aquí arriba. Me da la impresión de que sí. Me da la impresión de que esto es exactamente igual. Estamos diciendo fuerza, fuerza. Y esto es C.
Esto es cambio en potencia. O sea, es la potencia óptica más bien. O potencia de radiación. Acá tenemos la potencia de radiación y eso es C veces la fuerza. Si ustedes recuerdan, aquí arriba habíamos dicho que precisamente esa fuerza que estaba experimentando el objeto era muy pequeñita porque estábamos dividiéndolo precisamente por C nuevamente. Sí, miren que eso lo habíamos dicho o lo podemos inferir a partir de acá. Sería de aquí. De aquí esencialmente yo estoy diciendo que esa fuerza sobre C es la cantidad volumétrica de momento lineal por el área. Bueno, no quedemos cargando ahí más porque entonces no vamos a lograr avanzar en el tema el día de hoy. Les quedo pendiente con esta parte, muchachos. Qué pena con ustedes. Listo. Bien, quería que habláramos en esta segunda parte. Vamos a empezar con esta parte y más bien la próxima clase nos podemos devolver y recapitular esta parte para que nos quede claro. Y es hablar de la teoría de polarización. Ustedes seguramente han escuchado hablar de la polarización de la luz en su curso de física de oscilaciones, ondas y óptica. ¿Qué recuerdan ustedes de ese curso? De la parte de polarización. ¿A qué hacemos referencia entonces con la polarización de la luz? No es como cuando uno redirecciona pues valga la redundancia, la dirección de propagación pues, de la luz. No sería la dirección de propagación como tal. Emanuel está mencionando que es la dirección de vibración de la onda. Si recordamos nosotros lo que hemos dicho de cómo está conformada una onda electromagnética, dijimos, es una oscilación simultánea de campos eléctricos y magnéticos, ¿cierto? Aquí tenemos campos eléctricos y acá tenemos campos magnéticos. Y ellos además se están propagando en una cierta dirección, en la dirección de un vector de propagación K, que tenía la característica, ¿cierto?, de ser perpendicular tanto al campo eléctrico como al campo magnético. Pero cuando hablamos de polarización, nos vamos a enfocar, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, en cómo varía espacialmente, voy a subrayar esa palabra espacial, en el espacio, la componente eléctrica de la onda electromagnética. ¿Listo? No quiere decir que la componente magnética no esté variando también. Ya vimos por allá que la amplitud de la componente magnética es directamente proporcional a la amplitud de la componente eléctrica. ¿Cierto que sí? Dijimos la constante de proporcionalidad entre la componente eléctrica y la componente magnética, lo mencionamos por allá, dijimos era C veces la magnitud. ¿Sí recuerdan eso?
Entonces, eso. Entonces, como la magnitud de la componente eléctrica es mucho mayor que la componente magnética, los fenómenos físicos asociados a la interacción de ese campo o esos campos son más notorios con el caso de la componente eléctrica. También vimos en la clase, hace un par de clases, que justamente la densidad energética de las ondas electromagnéticas está repartida por igual, tanto en el campo eléctrico como en el campo magnético. Entonces, no quiere decir que porque las amplitudes son mucho más pequeñas, el campo magnético es despreciable. No, el campo magnético no es despreciable porque porta la misma cantidad energética del campo eléctrico. Sin embargo, también podemos recordar que la irradiancia tiene que ver con el cuadrado de esas amplitudes. Sí, la irradiancia la podríamos expresar en términos del cuadrado del módulo del campo eléctrico o en términos del cuadrado del módulo del campo magnético. Cualquiera de las dos formas íbamos a llegar, iba a ser igual. Sin embargo, ese módulo cuadrático, por ser la componente del campo eléctrico mayor que la del campo magnético, entonces va también a ser mayor el cuadrado de ese módulo. Entonces eso es importante considerarlo. Entonces, recuerden que cuando hablamos de polarizaciones, ¿cómo está variando este campo eléctrico? Sí, siempre. Y de manera espacial. Ustedes saben que el campo eléctrico y el campo magnético varían tanto espacial como temporalmente. Entonces yo podría analizar cualquiera de las dos. Pero entonces pilas que cuando hablemos de polarización es cómo cambia espacialmente. Y eso es muy importante para lo que vamos a ver ahora, de ahora en adelante. Esa teoría de la polarización la propuso en 1809 un señor, un científico francés llamado Etienne Louis Mali. Este señor es el responsable o es quien ahora se conoce por lo que conocemos como la ley de Mali o la ley de Malus. Podemos llamarla también así en español. ¿Por qué es importante esto de la fecha? La fecha es importante porque es que resulta que esto ocurrió casi 60 años antes de que Maxwell hablara de que la luz era una componente del espectro electromagnético. Entonces, ¿cómo hizo el señor Malus para determinar que efectivamente la luz tenía una cierta polarización? Resulta que en aquel momento lo que se pensaba era que la luz era corpuscular y que eran cuerpos que tenían lados. Entonces, lo que él decía era, bueno, si la luz es un cuerpo, es un objeto que tiene un lado, digamos, vamos a decir que es cuadrado, por ejemplo, entonces la luz puede tener lados que son paralelos a una componente horizontal y lados que son paralelos a una componente vertical. Pero cuando la luz pasa por ciertos objetos, pierde uno de esos lados o pierde eh, intensidad, pierde poder en uno de esos lados. Esos lados se reducen. Entonces él decía, bueno, si yo paso ese objeto o esa luz a través de un objeto que llamamos el polarizador, no estoy seguro si en ese momento ya lo conocían como polarizador o no. Entonces la luz pierde uno de esos lados. Digamos que el polarizador era tal que hacía que la luz redujera su componente vertical y que únicamente me quedara luz o el lado horizontal. Y si, por ejemplo, yo volvía a pasar esa luz por otro polarizador que estaba ubicado de una manera adecuada, entonces allí, por ejemplo, ya no tenía luz. Pues aquí, por ejemplo, no hay luz. Entonces él empezó a jugar con fuentes de luz y con estos objetos polarizadores y a observar que había variación de la intensidad de la luz que él observaba. Bueno, Carol está haciendo aquí una pregunta. Cuando dices que el campo eléctrico varía espacialmente, quiere decir que el campo eléctrico oscila en el plano de polarización.
quiere decir que a medida que va propagándose en el espacio, ese campo eléctrico puede cambiar su orientación. A eso es a lo que me refiero, Carol. Okay, I found this on the web. There's a company. Check it out. Sí, no sé si eso te aclara o te confunde un poco más, Carol. Bueno, Pero Juan, entonces, sí, eso sería como, o sea, ver cómo cambia el campo de orientación en el espacio, pero como en un momento dado, o sea, como tomar una fotografía y ver cómo está cambiando. sí, señor, exactamente a eso es a lo que nos referimos cuando estamos hablando de cómo cambia temporal, cómo cambia espacialmente. Tomarle una foto en el instante de tiempo y decir, está cambiando de esta manera. Eso es precisamente lo que vamos a hacer, solo que lo iba a hacer cuando llegáramos a ese punto de determinar la variación espacial. ¿Listo? Entonces, este señor Malus, como lo queramos llamar, jugaba con diferentes fuentes de luz. Las fuentes de luz, digamos, naturales, en ese momento, se conocían como luces no, o como fuentes de luz que no tienen esa característica, que son no polarizadas. Es decir, debido a la naturaleza de la interacción entre la radiación y la materia, como la producción de luz ocurre por un fenómeno, digamos, de alguna manera aleatorio, la orientación, digamos, de las fuentes de luz puede estar ubicada aleatoriamente. Entonces no podemos decir que la orientación de los vectores de oscilación del campo eléctrico van a estar siempre en una misma dirección, sino que pueden estar en cualquier dirección. Entonces a eso se le conoce como luz polarizada. Si esa luz se está propagando en una cierta dirección, entonces lo que vamos a tener es que precisamente a medida que va avanzando, esa luz simplemente va a tener sus vectores de campo eléctrico orientados en cualquier dirección. Lo que ocurre o lo que se hace más interesante es cuando, por ejemplo, ponemos un primer objeto de estos polarizadores. Los polarizadores se caracterizan por tener algo que se llama como eje de transmisión. Y ese eje de transmisión lo que hace es seleccionar unas ciertas componentes de campo eléctrico y dejarlas pasar. Y anular las componentes de campo eléctrico que no van a estar orientadas en esa dirección de ese eje de transmisión. Entonces, si yo analizo por acá qué es lo que está pasando, voy a obtener o voy a observar que únicamente las componentes de campo eléctrico que iban orientadas paralelas a ese eje de transmisión son las que van a lograr pasar. Y entonces desde acá hasta acá hay una reducción en la intensidad y eso lo observaba Mali. Pero cuando ponemos el segundo polarizador, entonces esto llamémoslo el polarizador. A ese segundo polarizador le vamos a dar otro nombre, lo vamos a llamar analizador. Yo puedo jugar también orientando su eje de transmisión en un ángulo distinto, no necesariamente en el mismo ángulo que estaba el primero. Y entonces, si yo proyecto ese segundo eje de transmisión, yo puedo decir que se está formando un ángulo θ entre la luz que ya venía polarizada en esta región del espacio y el eje de transmisión. Y si la luz se sigue propagando, si la luz ya viene con cierta propagación, en un plano por aquí, vamos a tener entonces una menor cantidad de luz, porque únicamente las componentes de este plano o de esta luz polarizada que van en esta orientación son las que van a poder pasar por este segundo polarizador. Entonces allí hay una reducción también de la intensidad de la luz. Entonces, ¿cómo determinó Malus la intensidad de la luz? Él dijo, entonces, a medida que vamos atravesando la luz o que la luz pasa por un polarizador, esa luz, en este caso, por ejemplo, digamos que tiene una intensidad I sub 0,
Cuando pasa a esta región, la nueva intensidad que vamos a tener va a ser proporcional a I sub 0 y proporcional al cuadrado del ángulo, al coseno cuadrado del ángulo θ. Entonces esto fue a lo que él llegó. Eso es lo que conocemos como la ley de Malus o la ley de Malí. Pero resulta que él solo lo hizo experimental, lo hizo de forma empírica. Vamos a ver entonces, cuando queremos hablar de la polarización, cómo podemos nosotros atacar esto desde el conocimiento que ya tenemos de las ondas electromagnéticas. Recordemos entonces, para que podamos llegar y expresar este término, vamos a arrancar Juan, desde... qué pena, es que sí tengo una duda y creo que es importante. El polarizador no le cambia la dirección a las ondas como tal, o sea, solo filtra como entre un rango de, digamos, de ondas electromagnéticas, filtra las que lleven esa dirección, o sea, como dirección de propagación, o si cambia la dirección, no me queda clara esa parte. No, porque recuerda que la dirección de propagación es esta que tenemos acá. Esta es la dirección de propagación. Entonces, lo que está haciendo el polarizador es simplemente permitir que las componentes del campo eléctrico, que van orientadas a lo largo de este eje puedan atravesar, pero no redirecciona el campo o no redirecciona la onda por fuera de ese eje de propagación. O sea, si yo quitara todos estos elementos que tengo acá, la luz continuaría con su trayectoria de propagación rectilínea. Y cuando los pongo, la luz continúa con esa misma trayectoria de propagación, solo que la cantidad de luz que pasa por cada uno de ellos es cada vez, cada vez menor debido a la reducción o a la pérdida de componentes de campo eléctrico a través de cada uno de los elementos. ¿Listo? Sí, ahora sí, gracias. Bien. Entonces, como les decía, podemos partir de la ecuación de onda. Recordemos que la ecuación de onda, Juan, ¿sí? una pregunta. Es que yo en matemáticas especiales y métodos numéricos vi algo con las transformadas de Fourier, que se cambia también como si fuera un filtro. Eso es lo mismo que usaríamos acá como el polarizador matemáticamente hablando, ¿o no? Sería también un filtro. Lo que no estoy seguro es si se puede interpretar desde transformada de Fourier como tal, porque esto simplemente está filtrando en amplitud. O sea, solamente está reduciendo la intensidad de la amplitud. Y recuerda que, por ejemplo, si nosotros nos devolvemos a la expresión, bueno, de hecho la voy a copiar por aquí. La expresión, por ejemplo, de una onda. Esta era la ecuación de onda, ¿sí o no? Era el laplaciano menos 1 sobre la velocidad al cuadrado y la segunda derivada de la variación temporal, ¿sí? Mientras, y que, por ejemplo, una de las soluciones de onda era precisamente una oscilación o una perturbación en el espacio y en el tiempo que tuviera, digamos, esta forma. Una componente U sub 0 por el coseno de K.R menos omega t más una fase. Más una fase. Y esa es la solución de la ecuación de onda. Entonces, si consideras, por ejemplo, que esto es el campo eléctrico, esta perturbación que estamos teniendo acá, entonces tenemos este vector de acá, es la componente del campo eléctrico, que tiene componentes X, Y, Z, y por dentro de este coseno vamos a tener una dirección de propagación en cualquier punto del espacio, una frecuencia de oscilación en cualquier instante de tiempo y una fase inicial. ¿Sí? Entonces lo que hace el polarizador es modificar únicamente esta región. Y las transformadas de Fourier, como lo está mencionando allí Diego en los comentarios, lo que hacen es modificar las frecuencias, moverme del espacio, o sea, de las coordenadas de espacio y tiempo a las coordenadas de vector de propagación y frecuencia.
¿sí? Esta ecuación que tenemos acá es para espacio y tiempo. La transformada de Fourier lo que me va a dar es la componente o el campo, pero en vectores de vector de onda o en componentes de vector de onda y frecuencia. Sí, no sé si de pronto ya es un poco más clara esa parte. No, sí, sino que la duda era más que todo, por ejemplo, en esas transformaciones que uno llegaba y le daba, por ejemplo, el espectro. Entonces, no sé si la pregunta era como si estos polarizadores también nos daban como esa capacidad de sacar esos filtros diferentes o diferenciales. No sé si me hago entender todavía. No, los polarizadores como tal no, pero vamos a ver unos elementos, unos componentes que sí cambian la fase. Entonces, al cambiar la fase, sí podrían considerarse, analizarse desde la teoría de Fourier. Listo. Entonces, miren que, por ejemplo, o lo que habíamos mencionado era que ese vector de onda no era otra cosa que 2pi sobre la longitud de onda en la dirección de la propagación, en la dirección del vector unitario k, considerando el campo eléctrico en x con vector unitario y el campo magnético en y con vector unitario j. Entonces, yo puedo expresar de cualquiera de las dos maneras, conociendo ese vector o esa ecuación de onda, perdón, yo puedo expresar tanto el campo eléctrico de T2 igual a 0 o al campo magnético. Cualquiera de esas dos la puedo hacer, ¿sí o no? Y recuerden que yo la puedo expresar en cualquiera de estas dos formas, ¿cierto? Me quedó como un 4 aquí, un 1. ¿Sí? Quedémonos únicamente con el caso del campo eléctrico, que es posiblemente que nos va a interesar, ¿cierto? Nosotros ya dijimos que entonces el producto de E y B, el producto cruz de E cruz B, no era otra cosa que la magnitud de E, la magnitud de B, y esto va en la dirección de el vector unitario K. Si yo expreso ese campo eléctrico como vector, ese campo eléctrico yo lo puedo expresar con sus componentes. La componente X a lo largo de Y, más la componente Y a lo largo de J, más la componente Z a lo largo de K. Pero miren que acá lo que estoy diciendo esencialmente es, acá yo tengo el plano XY, lo voy a pintar así. Es los que voy a pintar el eje X en esta dirección y el eje Y en esta dirección, y detrás de mi cabeza. Entonces el campo eléctrico, vamos a pintarlo así. Es más, lo voy a pintar en una orientación cualquiera. Voy a pintar el campo eléctrico en esta orientación. ¿Por qué lo quiero pintar de esa manera? Porque resulta que ese campo eléctrico yo lo puedo descomponer en sus componentes E sub X, E sub Y y E sub Z. Si yo considero entonces que el campo eléctrico está únicamente contenido en el plano XY, entonces esta componente E sub Z se hace cero. Entonces eso me va a simplificar un poquito al momento de considerar o evaluar cómo es la propagación. Entonces, este campo eléctrico yo acá lo puedo descomponer ¿en quién? En una componente E sub X a lo largo de y una componente E sub Y a lo largo de J. Casi no se entiende aquí. Vamos a ponerlo un poquito más grande. E sub Y a lo largo de J. ¿Sí? Pero no son otra cosa que las componentes del campo eléctrico. Y si recordamos, el campo magnético tiene que ser perpendicular en todo momento. Entonces el campo magnético, este sería el campo magnético. De tal manera que me quede formando un ángulo recto aquí y que la propagación de ellos ocurra justamente en esta dirección, en la dirección de este vector, que es donde va el vector de Poynting, que es donde va el vector K. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien.
Entonces, bueno, estoy recordando que ese vector K es 2pi sobre lambda en la dirección de K, como lo estamos pintando allí. Miren que podemos expresar las componentes E sub X y E sub Y ¿en términos de quién? En términos de simplemente componentes de coseno. O sea, como lo estamos pintando acá o como lo estamos escribiendo acá, yo puedo expresar cada una de esas componentes, E sub X y E sub Y, como si fueran vectores que están cambiando armónicamente a lo largo de Y y a lo largo de J. Entonces yo puedo decir, la componente E sub X, ahora la voy a considerar como si fuera un vector, porque esa consideración de que si fuera vector me va a permitir considerar cualquier posible orientación de ese campo eléctrico sobre ese plano XY. Es por eso que lo vamos a tratar como si fuera un vector. Entonces yo puedo decir que es una cierta amplitud en dirección X por el coseno de K. Miren que acá vamos a modificar algo. Aquí habíamos dicho producto punto entre K y R. Pero en esta simplificación lo que estamos diciendo es la propagación únicamente ocurre a lo largo de Z, de este eje que viene por aquí. ¿Sí? Este es el eje Z. Y entonces ya puedo inclusive simplificar esto y decir, es que esto es K veces Z menos omega T. Y eso en la dirección Y. ¿Y cómo será la componente en Y? La componente en Y va a ser la amplitud del campo en dirección Y por el coseno de KZ menos omega T, pero en dirección J. Si nosotros consideráramos el tiempo, ¿sí?, para T igual a 0 y Z igual a 0, es decir, en el origen y en el tiempo inicial, las componentes de E sub X va a ser E sub 0X, y la componente de E sub Y va a ser E sub 0Y. Eso es lo que estamos diciendo en este momento, ¿sí?, bajo esa consideración de que los campos o el campo eléctrico y sus componentes los puedo expresar de esta manera. En términos generales, nosotros no podemos decir que, la fase inicial del campo eléctrico en su componente X y en su componente Y va a ser 0. Acá estamos asumiendo que es la misma y que es 0. Pero nosotros debemos entonces, o lo que es más adecuado, es considerar una fase inicial para cada uno de esos ejes. Es decir, expresar esto en términos de esa fase inicial y decir, es que esto yo lo puedo expresar mejor como E sub 0X por el coseno de K por Z menos omega T más una fase inicial en X, y esto en dirección y una componente Y que puedo expresar como E sub 0Y coseno KZ menos omega T más una fase en y esto en dirección J. Entonces ya ahora tenemos esencialmente el mismo tipo de expresión, solo que de un modo más genérico. ¿Por qué lo queremos hacer más genérico? Vuelvo y le repito, porque no sabemos si la componente que está oscilando a lo largo del eje X tiene la misma fase que la componente que está oscilando a lo largo del eje Y. Entonces, ubicarlo de esta manera o expresarlo de esta forma me permite ser un poco más general. Ya vamos a ver más adelante el por qué. Y la otra cosa es que como estos valores que tenemos acá, delta X y delta Y, esas fases iniciales que estamos suponiendo, son valores numéricos constantes, ellos no van a afectar la solución de la ecuación de onda. Simplemente van a ser valores numéricos que no van a afectar esa solución. ¿Listo? Si nosotros, por ejemplo, tomamos una de esas expresiones o cualquiera de las dos, digamos, vamos a tomar esta de arriba, E sub X, E sub 0X, a Z menos omega T más delta X en dirección Y. Miren que este término de acá, vamos a ponerle otro color, este término de acá
es lo que podemos considerar, vamos a llamarlo simplemente tau, es el término que se encarga de propagar la onda. Entonces esa parte de aquí vamos a considerar como el propagador de la onda. ¿Por qué hablamos de que esto es el propagador? Porque está hablando de que este término es el que contiene la coordenada espacial, entonces propaga la onda en el espacio, y contiene la coordenada temporal, entonces propaga la onda en el tiempo. Y entonces con esa expresión yo puedo decir, es que la magnitud de ese vector o ese campo EX, esa magnitud dividido la amplitud a lo largo de X, o esa amplitud inicial que teníamos, va a ser igual entonces al coseno de tau veces más delta X. Y ya me quito de encima ese término vectorial. Por eso fue que acá lo expresé en términos de magnitud. De la misma manera, o bueno, podemos aplicar una identidad trigonométrica. Y con eso paramos por el día de hoy. La identidad trigonométrica que vamos a utilizar es la siguiente. Vamos a coger el coseno de alfa más beta, alfa más o menos beta, y sabemos que ese coseno de alfa más o menos beta lo podemos expresar como el coseno de alfa por el coseno de beta, menos o más el seno de alfa por el seno de beta. ¿Sí o no? Y entonces, con eso, si aplicamos esta identidad trigonométrica aquí, este término se nos va a convertir en ¿qué? La magnitud de x, de ex sobre e sub 0x, va a ser igual a ¿quién? Al coseno de teta, perdón, coseno de tau, por el coseno de delta x, menos el seno de tau por el seno de delta x. Vamos a numerar esa ecuación. Esa va a ser nuestra ecuación 1. Listo. A partir de ahí vamos a continuar entonces en la próxima clase. Pero miren que lo que vamos a hacer acá es simplemente una manipulación trigonométrica de esa expresión que definimos. Son los campos eléctricos a lo largo de X y a lo largo de Y. Bien. ¿Alguna inquietud hasta allí?